Hermanos, que el Señor nos bendiga en este hermoso día, día del Señor. Leemos la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el año que murió el rey Usías, pilló al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios Todopoderoso, te doy gracias por la palabra que hemos leído. Tu palabra es medicina al alma, al espíritu. Te pido que administres a cada uno de nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Nos vamos a encargar de darte toda la gloria, porque es tuya. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estaremos hablando en este corto tiempo bajo el tema una revelación en tiempo de crisis. Una revelación en tiempo de crisis. La revelación, dice el diccionario, que es el descubrimiento. Es la manifestación de algo que está secreto, algo que está oculto, algo que está desconocido. En los versículos que he leído en este hermoso día, dice el profeta Isaías: cuando murió el rey Usías, pilló al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías, profeta de Dios. Isaías, hombre separado por Dios para traer la revelación de Dios a su pueblo. Isaías estaba profetizando. Del capítulo 1 al capítulo 5 encontramos al profeta trayendo palabra de Dios, trayendo amonestación de Dios. Pero dice el versículo 1 que de repente se muere el rey Usías. Usías estaba bajo el reinado mientras Isaías estaba profetizando. Cuando pasa este evento o este momento oscuro, Isaías es impactado porque él sabía que Usías era un hombre poderoso. Había sido un hombre que había traído tantos cambios al país. Había sido un hombre que había hecho cosas extraordinarias, pero de repente se tuvo que morir Usías para que Isaías entendiese que no era lo que el hombre estaba haciendo, que no era el importante Usías, que el importante es el Dios Todopoderoso. De repente él dice: yo veo la gloria de Dios, veo al Dios sentado, veo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él está diciendo: tuve una interrupción donde mi ministerio fue sacudido para bien, donde mi ministerio fue interrumpido para llevarme a una profundidad mayor. Eso es lo que necesitan los ministerios y todo creyente en este tiempo, que usted sea interrumpido para que el Espíritu de Dios comience a limpiar, comience a purificar, comience a darte la revelación de Dios, esa revelación que todavía desconocemos, esa revelación que todavía desea nuestra alma tener. Nuestro espíritu desea un crecimiento mayor, pero muchas veces hay un rey Usías en nuestra vida que no nos permite ver la gloria de Dios. Dice de repente que habían unos seres celestiales, habían unos serafines que estaban volando. Y dice que una de las cualidades que tenían aquellos serafines que cubrían su rostro, lo que está diciendo que no podían soportar la gloria que emanaba de aquel trono, Rama Solea, que no podían soportar la presencia del que estaba sentado, porque hay que reconocer que Dios es santo, hay que reconocer que Dios no es cualquier cosa, no es cualquier hombre con el que está trabajando. Nuestro espíritu es el Dios que hizo los cielos y la tierra, es aquel que lo llena todo
en todo. Dice la palabra de Dios que de repente él se dio de cuenta que aquellos seres comenzaron a adorar al que estaba sentado en el trono. Comenzaban a honrar con su alabanza al que estaba sentado en el trono. Jehová de los ejércitos. Le decían, toda la tierra está llena de tu gloria. Y era tan impactante la experiencia que estaba teniendo Isaías. Dice que cuando él estaba, los quiciales, dice, de la casa, de momento se estremecieron, de las puertas se estremecieron de tal manera a la voz del que hablaba con él. Y dice claramente que el lugar comenzó a experimentar una gloria sobrenatural, una gloria que no se produce haciendo ningún método humano, una gloria que se produce cuando Dios se mete en un lugar. Y de repente Isaías, con un espíritu de humildad, reconociendo que estaba frente al grande, al que hizo los cielos y la tierra, al que tiene todo señorío en el cielo y en la tierra, reconoció que estaba en un gran peligro y dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Qué lindo cuando hay un espíritu de humildad en los hombres de Dios. Qué lindo cuando hay una sencillez de espíritu, cuando usted reconoce que usted está teniendo una experiencia con Dios, no porque usted ore mucho, no porque usted ayune mucho, sino porque Dios en su misericordia le quiere mostrar su gloria. Dios, hermano, cuando se quiere revelar al hombre, lo hace como Él quiere. Él en su misericordia se place de dejar ver su gloria. Dice claramente que de repente cuando Isaías se comenzó a sentir tan impotente, tan pequeño, tan insuficiente, de momento uno de los serafines tenía un carbón encendido que había tomado del altar, dice, con las tenazas, tocó su boca, dice que tocó sus labios. Dice que le dijo, tu culpa ha sido quitada y tú has sido limpio, tu pecado ha sido limpio. Eso es lo que necesitamos, una experiencia con Dios. Eso es lo que necesitamos en este tiempo adverso, este tiempo de crisis. Que Dios se meta en nuestras casas, que Dios se meta en nuestras habitaciones, que Dios interrumpa lo que está tomando el lugar de Dios y que Dios nos muestre su gloria. Y no solamente que nos muestre su gloria, sino que nos limpie del todo. Que arranque lo que queda en nuestra vida. Que todo aquello que no permite que le demos a Dios un servicio como Dios desea que se le dé. A Isaías se le murió el rey. A Isaías se le murió el que él pensaba que tenía cualidades sobresalientes. ¿Qué es lo que hay en tu vida que Dios tiene que hacer que se muera? ¿Qué es lo que hay en tu vida que Dios tiene que quitar para que tú puedas entrar en la dimensión del Espíritu? Que tú puedas entrar y yo pueda entrar en la profundidad de las aguas. En todo tiempo, no importando la crisis, Dios ha traído revelación al hombre. Dios ha traído amonestación, un descubrimiento mayor en medio del momento adverso. Dios lo que quiere es despertar ese espíritu dormido que a veces está pasivo. Pensamos que estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer y todavía Dios dice, tú puedes hacer más. A ti te he destinado para un propósito mayor. A ti te he destinado para una gloria mayor, para una gloria sobrenatural. A mí me llama la atención esa parte cuando Jeremías 33 dice, y te voy a enseñar cosas grandes que tú no conoces. La iglesia de Jesucristo está conforme con lo mismo. Está conforme con el mismo mover. Está conforme con mojarse las aguas en el río. Pero Él nos quiere llevar a una profundidad mayor, hermanos. Él nos quiere sumergir en las aguas de su espíritu. Él nos quiere dar una profundidad en el espíritu mayor para que seamos tan poderosos como Él dijo que nosotros vamos a ser. En todos los tiempos, Dios, no importando la circunstancia por donde estemos pasando. Dice que el capítulo 1 de Ezequiel, el profeta Ezequiel está junto a los cautivos. Dice, estoy junto al río Quebar. Estoy rodeado de la gente que está en aflicción porque hemos sido llevados en cautiverio. Pero de momento Ezequiel dice, los cielos se abrieron. Tuve revelación de Dios. Tuve visiones poderosas de Dios.
Pude ver aún en el libro de Ezequiel, él dice, yo pude ver la gloria de Dios. Yo pude traer palabra de amonestación, aunque estaba en tierra de esclavitud. Yo todavía podía dejarme usar por Dios. Yo todavía podía estar en una intimidad con Dios. Yo ramanso que talea y ansole. Yo todavía podía encerrarme con Dios para que Dios me siguiera hablando como me solía hablar antes que estuviésemos en el cautiverio. Porque Dios no es Dios de lugar. Dios no es el lugar de tiempo. Dios no se mueve solamente cuando tu casa todo va bien, cuando en tu alrededor todo está bien. No, Dios se mueve en todo tiempo. Lo que está buscando gente que provoquen su gloria, gente que puedan tocar el corazón de Dios, gente que puedan cambiar el transcurso de las circunstancias. Pero ¿cómo esto va a ocurrir cuando tú te metes en el Espíritu y tú comienzas a decirle a Dios, yo quiero algo más de ti? Yo sé que tú tienes algo más de tu presencia para tu iglesia. En el libro de Jueces capítulo 6 está hablando de Gedeón. Gedeón dice que los de Madián están destruyendo todo lo que Israel está sembrando. Dios permitió que por 7 años Madián hiciese este abuso de poder contra los israelitas. Israel se había ido de en pos de Dios. Israel estaba viviendo como quería y Dios estaba permitiendo que Madián cogiese el fruto de la tierra. Dice que no es que se lo llevaba, es que lo destruía para que ellos no fuesen partícipes de lo que habían sembrado. Pero había un hombre llamado Gedeón. En todos los tiempos hay hombres y mujeres que provocan que la gloria descienda, que Dios se meta, que Dios se revele. Dice la palabra de Dios que Gedeón está guardando el trigo en el lagar donde se suponía se pusiesen las uvas. Él dijo, mientras Dios hace algo, yo voy a poner de mi parte, yo voy a seguir obrando. Y aunque tenía preguntas en su interior, dice que Gedeón, mientras estaba haciendo quizá lo incorrecto, trayendo trigo al lagar, se le aparece el ángel de Jehová. Porque es que hay revelación en tiempo de tu crisis. Es que Dios se te quiere revelar no importando por dónde estás pasando. Si tienes problemas en el hogar, con los hijos, financieros, de salud, es que no hay problema grande. Lo único que Dios quiere es que tú entiendas, como entendía Gedeón, que a lo que Dios hacía algo, había que proseguir hacia adelante. Por eso es que se le revela a Jehová Dios y le dice, varón esforzado y valiente, que los tiempos a ti no te han turbado, que el momento oscuro a ti no te ha debilitado. Aunque tienes preguntas internas, todavía tú entiendes que algo de Dios puede pasar. Y le dice que el hermoso Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿A quién se le llama esforzado? Se le llama esforzado a la gente que aun cuando no tienen fuerzas prosiguen hacia adelante. Que aun cuando tu cuerpo te dice que no das para más, que tus emociones te quieren traicionar, tu vida interna se quiere revelar en tu contra, tú sigues diciendo, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él habla, yo sé que Él revela, yo sé que Él se va a aparecer en las circunstancias de mi vida, de mi familia. Dice la palabra de Dios, hablando de lo que es la revelación en tiempo de crisis. El libro de Apocalipsis capítulo 1 está hablando la palabra de Dios del apóstol Juan. Juan está en la isla de Patmos por causa del evangelio de Jesucristo, por causa de la palabra. Y dice él, yo estaba en el Espíritu. Eso es lo que necesita la iglesia de este tiempo. Que no importando dónde, cómo nos encontremos, nos metamos en el Espíritu. Él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y de repente yo comencé a escuchar una voz que hablaba como de trompeta. Comenzó a escuchar una voz, la voz de que quiere hablar contigo, del que se le reveló a Isaías, a Ezequiel, a Gedeón, el que se le quiere revelar a todo aquel que quiera provocar su gloria. Y le comienza a decir en medio de la crisis donde está el apóstol Juan, te voy a hablar de los tiempos finales. Te voy a hablar y te voy a dar revelaciones de lo que sucederá. Te voy a hablar de la condición de la iglesia de todos los tiempos.
Es por eso que le da la revelación de 7 iglesias. Y le dice, mira, escribe a cada iglesia. Habla con ella y dile que la condición en la que está necesita un despertamiento. Le dice a la iglesia de Éfeso en aquella revelación. Dile a la iglesia de Éfeso que se vuelva a sus primeras obras, que se vuelva a su primer amor. Dile a la iglesia de Esmirna que aunque ha sido perseguida, que siga fiel hasta la muerte y Él le dará la corona de la vida. Dile a la iglesia de Pérgamo, a esa iglesia que no tiene compromiso, dile que se arrepienta de la clase de vida que ha tomado. Dile a la iglesia de Tiatira que tenga cuidado con el espíritu de Jezabel dentro de la iglesia, todo espíritu de idolatría, de inmoralidad. Dile a la iglesia de Sardis que aunque tiene apariencia de que está viva, déjale saber que yo sé que está muerta. Dile que afirme las cosas que están por morir. Pero qué lindo le dice a la iglesia de Filadelfia. Dile a la iglesia de Filadelfia que como ha guardado la palabra, que ha sido separada por mí, la voy a guardar del momento de la prueba que viene sobre el mundo entero. Pero dile a la iglesia de la Odisea que es una iglesia tibia, que dice que está buscando el rostro de Dios, pero no es fría ni es caliente. Ojalá fuese fría, ojalá fuese caliente, pero lo que sucede es que como es tibia, lo mismo hace una cosa que hace otra. Yo no sé qué clase de iglesia de estas 7 del Apocalipsis es tu condición espiritual, pero hay revelación de Dios en este tiempo de crisis. A las iglesias del Apocalipsis, a la mayoría le dijo, mira, despiértate de esa área de tu vida que tú sabes. Porque hay pueblo de Dios que sabe su condición, pero quiere hacerse creer, acallar su conciencia que todo está bien. Quiere hacerle callar su conciencia que todavía Dios no lo ha amonestado. Pero en este tiempo de crisis hay una revelación de Dios. Quiera Dios que te pase como a Isaías, que en medio de este momento adverso tú puedas ver la gloria de Dios. Que en medio de este momento difícil tú puedas entender que el que está sentado en el trono es santo. Tú puedas aún reconocer tu condición, porque aunque Isaías estaba profetizando, entendía no simplemente que el pueblo estaba en un estado espiritual caótico, pero también entendía que la santidad de Dios no es cualquier cosa. Por eso dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Ojalá nosotros podamos reconocer que necesitamos comenzar de nuevo, muchos de nosotros, que necesitamos hacer un para Isaías, hablando a través del Espíritu Santo, parados en los caminos y preguntar por la senda antigua y buscar cuál es el buen camino. Y nosotros muchas veces estamos, hermanos, tan entretenidos. Jeremías hacía un llamado a la iglesia y decía, porque es que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero el Dios Todopoderoso te quiere dar la revelación para llevarte al nivel de gloria que llevó a Isaías. Porque después que Isaías tuvo esta experiencia, dice la palabra de Dios, usted se mete a los versículos, los capítulos próximos del capítulo 6. Isaías entra en un mover de las aguas poderoso. Isaías entra en una profundidad con Dios poderosa. Y te repito el versículo que te dije, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino. Y andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. El pueblo de Israel tenía un problema que dijo, nosotros no vamos a andar. Pero yo sé que en este tiempo, después de esta crisis que estamos viviendo, muchos de nosotros nos vamos a parar firme y le vamos a decir al Señor, nosotros queremos andar por esa senda donde tú vas a mostrar gloria, por esa senda donde tú vas a sacudir tu iglesia para bendición, por esa senda donde tú vas a traer revelación de Dios, por esa senda donde vamos a ver al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Dice el libro de Apocalipsis que cuán grande es el poder del que está sentado, que los 24 ancianos, hermanos, se quitan sus coronas
y reconocen que el que está sentado se merece la gloria, que el que está sentado se merece la honra. Así que tú que me escuchas en este día, Isaías, cabe la posibilidad que en medio de su melancolía por la muerte de Uzías, le estaba diciendo a Dios: mi ministerio está un poquito dolido, mi ministerio está un poquito triste, mi ministerio está como que abatido. Y de repente Dios dijo: lo que le hace falta al ministerio de Isaías no simplemente era que se muriese la persona que tenía muchas habilidades, sino necesitaba espacio para que entendiese que más grande que Uzías es el que está sentado en el trono. Uzías podía traer cambios al país, a la nación, pero no podía traer cambios al espíritu. Y el Espíritu de Dios quiere impactar nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios quiere sacudir todo lo que esté en nosotros, que esté estorbando su gloria. Que hace ya mucho tiempo el Espíritu Santo nos ha estado llamando. Cuánta gente en la madrugada Dios los ha llamado y le ha dicho: te voy a llenar con una unción sobrenatural, pero todavía tú tienes a tu Uzías vivo. Todavía no se ha muerto el rey en tu vida. Cuánta gente Dios los está llamando a través de los sueños. Cuánta gente que no le sirve al Señor está teniendo revelación de la venida de Cristo. Cuánta gente Dios le está diciendo que la puerta todavía está abierta. Y qué lindo que podamos entrar por esa puerta y decirle a Dios: muéstrame el que está sentado en el trono. Pasa que estos serafines pasen las tenazas encendidas para que sea quitada mi culpa y quitado mi pecado. Dios Todopoderoso, yo te doy gracias en este día por la palabra que tú has traído a nuestras vidas. Porque tu palabra es la medicina que alienta el alma y el espíritu. Yo te pido que la misma traiga, Dios mío, mover sobrenatural de tu espíritu. Que la misma sea lo que necesitaba nuestro espíritu para despertar, para avanzar en ti, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén.